Hola, soy Jenny Pinzón y como problemática social elegí los efectos adversos del salario mínimo. El abordaje metodológico de esta problemática está basada en el enfoque cualitativo, basado en fuentes secundarias, pues la documentación e informes fueron una herramienta con gran peso para darle orientación a la explicación de esta problemática. El paradigma sociológico desde el cual se abordó la problemática social es la sociocrítica, puesto que invita a reflexionar y además de proponer una mirada desde la subjetividad de los actores sociales. Autores como Montenegro y Páguez encuentran que las regulaciones del mercado de trabajo deben de ser neutrales, ya que las disposiciones de protección laboral y el salario mínimo reducen la tasa de empleo de los jóvenes y de los trabajadores no calificados, en beneficio de los trabajadores mayores y más calificados. Las disposiciones productoras del empleo tienden a beneficiar a los hombres a expensas de las mujeres, mientras que lo contrario parece ocurrir ante aumentos del salario mínimo. Esto quiere decir que la tasa de empleo de desempleo se ve más reflejada en las mujeres que en los hombres. Aparte, respecto al efecto del salario mínimo sobre el empleo formal, se obtiene que es negativo y significativo para los distintos grupos de edad. Los resultados señalados sugieren que aumentos del salario mínimo tienen un impacto negativo sobre el empleo de quienes tienen un salario por debajo del promedio y que el efecto sobre quienes ganan más que en promedio es ambiguo. Si bien aumenta el salario mínimo, incrementa el ingreso de quienes ganan más del salario promedio. También pues aumenta su posibilidad de ser desempleados. El efecto sobre quienes ganan menos que el promedio, por su parte, no es positivo, ni en el caso de los ingresos ni de la probabilidad de estar empleado. Los individuos de menores ingresos serían afectados de manera negativa por aumentos del salario mínimo. Aparte que generalmente migran de lo formal a informal por los aumentos del salario, puesto que las empresas ya no pueden suplir el aumento del salario a los empleados y optan por disminuir su nómina. Asimismo, la problemática también se ve reflejada en las familias, puesto que muchos quedan desempleados y quienes son madres cabezas de familia son las más afectadas, puesto que son quienes cubren los gastos y muchas de ellas quedan sin empleo, lo que aumenta la probabilidad de pobreza. Además de otras subproblemáticas como por ejemplo el hecho de no poder ahorrar, generar patrimonio e invertir en educación. Esta es la situación de muchas familias colombianas que deben suplir sus necesidades con un salario mínimo y muchas veces son muy básicos, solo pueden cubrir lo básico como son alimentos, ya que también el índice del precio al consumidor. Según estudios a nivel de Latinoamérica, la clave consiste en situar el salario mínimo a la distancia adecuada del salario medio o mediano y luego encontrar el momento adecuado para aumentarlo. Algunos países cometen el error de no aumentarlo cuando la medida de los salarios se desplaza hacia arriba, perdiendo así la oportunidad para ayudar a los trabajadores en la parte baja de la distribución. Después, cometen el error aún peor, que es intentar ponerse al día durante una recesión cuando los trabajadores están pasándola mal, dado que las empresas no se pueden permitir aumentar los salarios en este momento. Esos trabajadores pueden acabar siendo empujados hacia la informalidad o el desempleo. Algunos países como Brasil han trabajado para evitar ese error, aplicando una fórmula en los últimos años para sincronizar el crecimiento del salario mínimo con la inflación y el crecimiento económico. Sin embargo, recordemos que los parámetros que se utilizan para fijar los salarios se basan en el Producto Interno Bruto, en su proyección anual, el aporte de la productividad al crecimiento de la economía y la contribución de los salarios al ingreso nacional, aparte también la inflación. Y aunque el salario mínimo tiene entre sus propósitos contribuir con la reducción de la pobreza y la desigualdad, pues no parece estar lográndolo. Así las cosas, mediante un diálogo amplio y bien estructurado, el país debería modificar la implementación de la política del salario mínimo
y rediseñar la forma para el trabajo de forma que nos permita incrementar la productividad laboral y así reducir la relación del salario mínimo al salario mediano. Sin embargo, una alternativa es aumentar el valor de nuestro trabajo, tratando de estimular autónomamente la educación.